en total unidad con nuestros corazones, cambiando, agradeciendo al Maestro Mayor que nos haya permitido estar juntos, a nuestro querido hermano Vicente de Granada, que es desde ahora nuestro maestro, nuestro amigo, para cada uno de nosotros. En su corazón todos tenemos un lugar igual y lleno de amor. Tenemos que aprender a retribuir ese gran amor que desde la sábana llega y empezar a escuchar, a tener la felicidad de escuchar sus palabras. Muchas gracias. Me pondré quizás sí sea mejor. Después de las palabras de Isabel Abondarain, un guerrero desde hace muchos años en el camino espiritual, con la cual vengo sosteniendo correspondencia desde hace lo menos 30 años y que ahora se ha dignado presentarme. En realidad, solo hay un mensaje y solo hay un maestro. El maestro dentro del corazón. En la medida que encontramos este maestro en el corazón, se nos abren las puertas de la jerarquía. Y entonces nos damos cuenta de la gran verdad enunciada desde siempre. Solo por el amor puede ser salvado el ser humano. Naturalmente que cuando hablamos del término amor, quizá no expresemos debidamente lo que el amor realmente significa como esencia de la creación. Solo expresamos un sentimiento emocional, tanto más o menos profundo según sea nuestra condición y según la medida de nuestro entendimiento. Pero en todas mis charlas, coloquios y conferencias, he tenido interés en remarcar, ante todo, que ninguno de nosotros puede apartarse de sus hermanos. Igual que los continentes de la Tierra están unidos por debajo de las aguas, así los seres humanos están unidos por el corazón. Por lo tanto, toda separación es realmente inexistente. Solo las apariencias, la forma de los continentes y la idiosincrasia de las gentes que habitan en esos continentes puede causar la sensación de que estamos separados. Cuando la mente se ha limpiado de sus creencias habituales y cuando se ha encendido dentro del corazón la llama del amor, entonces se ve claro el sistema de vida que todos deberíamos llevar, porque estamos unidos, muy a pesar nuestro a veces, pero estamos unidos en el Señor. La gloria del contacto, el contacto que ustedes puedan establecer entre sí, la medida del entendimiento que podamos tener en un momento dado de lo que llamamos conocimientos esotéricos y la fe encendida en el corazón,
unida a la comprensión de la fraternidad, puede llevarnos muy lejos en el camino que debe conducirnos a la paz. La paz también es una palabra, igual que el amor e igual que la fraternidad. Me pregunto si podríamos llegar a un punto dentro de nuestra conciencia activa en que estas palabras tuviesen un absoluto significado en nuestras vidas. Lo cual implicaría el desarrollo de un poder interno cuyas consecuencias serían la unificación de todas las almas dentro de la superalma universal. Cada región del planeta tiene sus propios métodos de acercamiento. Incluso dentro de cada pequeña localidad hay puntos iluminados que tratan de comprender el sentido místico de la vida y crear caminos de acercamiento. Pero el esfuerzo de la gran fraternidad blanca aquí en la tierra sería vano, en el corazón de todos ustedes. Si se refugiasen únicamente en la labor exclusiva de su pequeño grupo, si no tuviesen esta exquisita libertad de acción que permite estar dentro de un grupo, dentro de cualquier tipo de estructura, y sin embargo sentirse libres de la estructura, porque habrían comprendido que todas las estructuras pequeñas y grandes constituyen la gran arquitectura del reino de Dios. Esta es la gran promesa que debe abrir los cauces de la nueva era. Nosotros estamos preparando cada cual dentro de su pequeña estructura. Cuando dentro de la estructura no existen limitaciones de la forma, ni ningún interés separativo que les desune de los demás. El camino que ha de seguir el instructor. Como que el instructor está esperando nuestra decisión, no podemos decir que depende todo del curso de las estrellas o del advenimiento de una era, la de Acuario, por ejemplo, sin tener en cuenta la necesidad de ordenar de una manera tan simple, sencilla e inmaculada nuestra vida, que cada uno de nosotros dentro de las pequeñas estructuras constituyan un punto de contacto con el instructor, preparando su camino, prescindiendo de las eras, prescindiendo de todo excepto del amor que nos unifica en el corazón. He tenido mucho interés en presentarles a ustedes los argentinos, nuestros hermanos, una idea lo más clara posible de los acontecimientos que ustedes han vivido acá durante muchos años. Porque los frutos de aquellos acontecimientos están aquí ahora y ustedes están trabajando activamente en un sentido muy íntimo, vinculativo y espiritual que ha de producir en ustedes grandes transformaciones. Primero en ustedes mismos, después dentro del ambiente nacional.
La realidad es que ningún país triunfa de sí mismo, que ningún país puede triunfar de la opresión, del odio o de la ignorancia, si no existe dentro del corazón de cada uno un gran sentimiento de fraternidad, de comprensión y de paz. ¿Qué creen ustedes que es la democracia? Cuando esta democracia ha sido establecida correctamente en un pueblo, sino el resultado del sentimiento de unidad que ustedes han desarrollado dentro del corazón. Ningún pueblo merece la democracia si no ha luchado por ella dentro de su propio corazón, venciendo los antagonismos, triunfando del odio, de la ambición y de la codicia, tratando de ser unos con los demás, no siendo exclusivos dentro de las pequeñas estructuras que ustedes han creado, sino tratando constantemente de vivir del ideal supremo en el corazón, expresándola en la conducta. Quisiera acercar a ustedes a la gran fraternidad. Que la fraternidad blanca y sus maestros no fuese para ustedes una ilusión o el fruto del conocimiento impartido en los libros. Un libro se escribe y con el tiempo puede cristalizarse porque ha quedado grabado allá. Pero el corazón continúa marchando siempre. Es por tanto que los libros solo contienen las verdades que contienen las semillas de evolución de cada época. Pero ustedes como espíritus no pertenecen a ninguna época, sino que van marchando, venciendo la resistencia de las épocas. Ustedes son el movimiento de la vida. Y es este movimiento, cuando ustedes no lo paralizan, que les llevan a la gran fraternidad blanca. ¿Qué quiero significar con ello? Que desde aquí ahora ustedes han de principiar el principio, paradójicamente hablando, de lo que será el advenimiento de la nueva era. Ustedes son la nueva era. Ustedes son la paz, la fraternidad, la justicia. Ustedes son todo esto. No se dan cuenta. Entonces, si tienen esta conciencia de grupo, jamás se sentirán limitados por ninguna estructura. Porque las estructuras siempre encadenan al individuo que las ha construido. Y para vivir dentro de una estructura sin sentirse limitado por la estructura, hay que ser muy inteligente. La inteligencia, que es un resultado del equilibrio entre la razón y el amor. Cuando nos sentimos integrados realmente dentro del corazón y la mente está sirviendo de vehículo de la propia mente de Dios, lo cual significa que tendremos que efectuar dentro de la mente y del corazón una gran transformación, la transformación social, la creación de los ambientes, el triunfo de la democracia y de la libertad. No está fuera, sino dentro de ustedes. Si ustedes mantienen el ideal de libertad, fraternidad y justicia dentro del corazón,
ustedes mantendrán una democracia estable, porque lo externo depende de lo interno siempre. El resultado de sus esfuerzos, gestados en el misterio del sufrimiento, ha traído como consecuencia la democracia que ustedes están gozando. Que la democracia establecida en la tierra todavía no es perfecta, es obvio. El hombre todavía no es perfecto, pero marchamos hacia la perfección. Hay que ganarle la vida por etapas. Las etapas de sufrimiento traen como consecuencia etapas de discernimiento puro, y este enciende la luz del corazón que ha de convertirse en las rectas relaciones humanas. Quisiera oírles a ustedes ahora, un poco. Les contestaré en lo que yo pueda y no soy ofensivo a nadie. Yo quisiera que nos explicaras, para que tomáramos conciencia cabalmente, el asunto ese de que todos los aspirantes espirituales están en la periferia de la jerarquía y que se acercan a uno u otra rama de ella, pero que nos explicaras algo para que nosotros tomáramos conciencia, porque hasta ahora lo tenemos solo en un nivel intelectual, digamos. ¿Saben ustedes lo que es exactamente un ashram de la jerarquía? Es un grupo de personas que han comprendido la ley y tratan de complementarla en sus vidas. Esto lo hacemos todos en una cierta medida. Pero cuando hablamos del contacto con el ashram y con el maestro, entonces se exige del pensador un esfuerzo superior al que se exige de las demás personas. Cuando una persona comprende en cierta manera y hasta cierto punto qué es lo que la vida espera de él o de ella, cuando se da cuenta exactamente de su posición en la vida social, no como una entidad social, sino como una unidad de conciencia divina, entonces sobreviene una gran lucha. El pasado dentro de su corazón trata de ofuscar su mente. Y entonces viene el sufrimiento de la inestabilidad. Cuando la persona está sujeta al conflicto de los opuestos, cuando sus elecciones conducen siempre a equivocaciones, cuando todo su sistema de apertura hacia la vida se ha ido entreabriendo y contempla una cierta perspectiva de luz que jamás había visto, entonces sabe que no tiene más remedio que luchar, que enfrentar el reto de los acontecimientos. No se trata del acontecimiento que llamamos vida espiritual, simplemente, que es el resultado de muchos esfuerzos, sino el resultado de adaptarse a la vida social de relación y no crear una resistencia al impulso soberano de la vida. Y esto es muy difícil, ¿verdad?
porque estamos constantemente oponiéndonos a la vida, creando puntos de intersección o cortocircuitos que impiden que la vida se exprese en nosotros. La correcta relación, por ejemplo, es el principio. Pero hemos establecido correctas relaciones, incluso dentro del propio grupo, o la estructura dentro de la cual tratamos de servir los planes que los maestros conocen y sirven. Entrar en una rama presupone darse cuenta de la situación mundial y sentirse responsable de esa situación. Entonces empieza un sistema de valores establecidos a oponerse a su comprensión. Entonces todo cuanto constituye el pasado arcaico, las tradiciones, las herencias, los códigos genéticos de los tres cuerpos, naturalmente, se vuelcan sobre ustedes. Hay una precipitación kármica de tremendas repercusiones. Y en este momento el aspirante suele retroceder, porque es más segura la línea de la mínima resistencia para llegar a ciertos fines. Yo puedo decirles que entrar en una ashram y ponerse en contacto con un maestro exigirá seguir la línea de máxima resistencia. Ustedes no pueden llegar al ashram siguiendo el proceso habitual de los seres humanos corrientes. Ustedes tendrán que superar toda esta fuerza tremenda de los acontecimientos contrarios a su voluntad y tendrán que surgir triunfantes. Y en cierta manera ustedes lo están haciendo, porque ustedes han tenido luchas y dificultades al entrar en el sendero. Es lógico, están removiendo el pasado, están tratando de destruirle. Y esto naturalmente trae como consecuencia una apertura cada vez más grande, a medida que la lucha es más grande y ven que el cielo azul y el sol que se refleja allá a lo lejos se va agrandando constantemente. Y entonces van pasando por lo que llamamos la criba, por el sedazo del trabajo jerárquico. Ustedes pasan de ser unos aspirantes espirituales llenos de romanticismo y de misticismos profundos e incomprendidos a la etapa del discípulo en observación, que es la primera vez en que algún discípulo avanzado de las ramas suele observar dentro del ámbito social. Y la observación por parte de responsables de las RAM en el mundo es incesante. Y ustedes están siendo observados como grupo y aún como individuos, porque se les prepara para entrar en otra etapa del discipulado dentro del ashram, que es la aceptación por parte de un maestro de ustedes en el ashram. Si ustedes mantienen la tensión creadora, que paradójicamente es distensión total,
entonces ustedes pasarán a una nueva etapa, que es la etapa del discípulo en el corazón del maestro. Habrán penetrado en una esfera de contacto superior que les permite saber qué es lo que el maestro trata de realizar en el mundo a través de su ashram, y empieza a colaborar muy activa y conscientemente con los planes del maestro. Y si ustedes se convierten en servidores del plan, siguiendo incesantemente la voluntad del maestro, su propósito, entonces penetrarán la corriente iniciática. Dentro de la rama al cual ustedes pertenecerán, sea cual sea su rayo y sea cual sea el maestro, entonces ustedes verán ante sí las doradas puertas que conducen a lo eterno. Es aquella corriente de la cual prácticamente ya no se retorna. Esto es, solo esto. Hay que entrar en el ashram por lo pequeño. Pero lo pequeño y lo grande son la misma cosa. El camino y la meta son la misma cosa, según se la mire, según se la comprende. Y ustedes pueden considerarse discípulos aceptados y ser responsables de esta aceptación. Y si pueden llegar hasta la convicción de que ustedes están en el corazón del maestro y tratan de vivir esta afirmación, todavía mejor. ¿Qué creen que es ustedes la iniciación? ¿Qué creen ustedes que son las crisis iniciáticas? Sino las pequeñas crisis que ustedes están afrontando diariamente, venciendo con dolor del corazón, con gran sufrimiento de su parte. Podría decirles que desde un ángulo jerárquico, el gran pueblo argentino en su totalidad ha recibido una iniciación y que ustedes son responsables de esta iniciación y que por tanto pueden estar ustedes orgullosos de ese trabajo y personalmente orgullosos, naturalmente, pero que la acción ustedes la han creado. Y ahí está. Los políticos, los sociólogos, todas las personas que contribuyen al bienestar de una nación son el resultado del pensamiento y de las emociones de los pueblos. No existe un cambio de gobierno, ningún cambio de situación política, económica o social, sin que en su trasfondo no exista la voluntad del pueblo o la voluntad de los pueblos. Cuando se ha comprendido esto, automáticamente surge la responsabilidad de mantener el statu quo de lo que ustedes han creado. Sus pequeñas estructuras impersonales han creado la gran estructura nacional. De ahí que ustedes son los responsables de lo que han creado. De la actividad futura de ustedes como grupo depende el mantenimiento de una paz dentro del país, sabiendo que dentro de un país ocurre lo mismo que en el alma individual. Cuando el alma empieza a dar un paso adelante,
Todos los factores negativos del pasado lo impiden. Tratan de frenar el impulso de la acción. Cuenten con esto cuando estén mirando lo que sucede en su país. Pero si dentro del corazón de todos ustedes y de todos los grupos esotéricos existe la convicción del trabajo, la convicción de las relaciones, la impersonalidad de las estructuras y el fuego vivo, la llama dentro del corazón, ustedes triunfarán y con ustedes triunfará el pueblo. No, es para entrenándonos para mañana solo. Es que yo para mañana tengo unas cuantas preguntas que hacerle aquí. Ya podemos de las empezar que ahora. Usted ha respondido ya solo, sin que nadie le pregunte. Pero de pronto Y quiere elaborar dentro de esa estructura, en forma esotérica o espiritual, tendrá que ser muy inteligente. En el sentido de saber equilibrar dentro de los métodos de comunicación que están en sus manos, en cierta manera, lo grande y lo que está al alcance de los pequeños. Que la gente pueda comprender el espíritu de libertad leyendo, por ejemplo, la elegía de la bandera. Eso es una cosa. Pero comprender qué es lo que hay más allá de todas las banderas es mucho más difícil. Para exaltar tu ánimo, se les habla del fervor nacional. Por ejemplo, se habla de conquistar las Islas Malvinas. Existe un empuje nacional, siguiendo las tradiciones de un pasado que ha sido corrompido, ¿verdad? Y la gente se pone frenética porque emocionalmente la persona está más fácilmente adaptable a una situación emocional que a una situación de comprensión espiritual. Pero si ustedes, al hablar de la bandera, por ejemplo, están tratando de explicar que la bandera solamente es el mecanismo externo del esfuerzo de todas las gentes que lucharon y vivieron a través del tiempo, aquí en la República Argentina, venciendo la rapacidad de los conquistadores y su falta de escrúpulos en todos sentidos. Entonces se darán cuenta que es fácil hacerlo. Porque por un lado motivarán lo que es la enseña, lo que es la bandera, lo que es la tradición, con aquello que es la esencia de las tradiciones, que es el espíritu. Hablen de espíritu. No comprenderán lo que es el espíritu de inmediato. ¿Por qué no hablan del espíritu de la bandera, por ejemplo? El espíritu del pueblo argentino. El espíritu de la democracia. Sin darse cuenta, están utilizando palabras que, por su absoluto significado místico, están penetrando en el corazón de las personas y elevan la vibración, su sintonía emocional. No sé si comprende la situación. Sí. Si me permite, Beltrán, quisiera que usted nos dé algunas pautas. Creo que a todos nos interesa profundamente este contacto que va a tener que existir, seguramente así está, entre los hombres y los ángeles. Quisiera que usted nos dé algunas pautas, si es posible, de comportamiento, o nos dé algunas directivas que desconozcamos. Muy amable.
Supongo que no querrán ustedes que establezca un método de comunicación o una disciplina para establecer contacto. Cada vez que ustedes están silenciosamente expectantes, como ahora, los ángeles están ahí. ¿No los oyen? ¿No sienten? Estos son los ángeles. ¿O qué esperamos? ¿Ver aparecer una visión? ¿No es mejor sentirlos en el corazón que no gráficamente reflejados en un cuadro? Si hablo precisamente de la serena expectación, es porque la serenidad corresponde a los ángeles y la expectación a los hombres. ¿Qué significa esto? Que cuando el ser humano está muy expectante, está muy atento, adquiere la serenidad de los ángeles. Y entonces los ángeles y los hombres constituyen un solo cuerpo místico de expresión. ¿Va? Bueno, mi pregunta era, ese canal que usted está abriendo a cada ser, ¿usted lo proyecta a Shambhala? Bueno, si ustedes quieren utilizar este nombre, no hay inconveniente. Shambhala como centro de inspiración está aquí con los ángeles y con los hombres. Se manifiesta cuando existe este místico equilibrio entre la mente y el corazón. Se produce un milagro de orden que hace que automáticamente en este equilibrio exista una paz, una quietud, un recogimiento, porque realmente este gran acontecimiento humano débico está enlazado dentro de los planes de Shambhala, que como ustedes saben es el conjunto de aquellos grandes seres que vinieron del esquema de Venus para crear aquí las simientes de la espiritualidad de nuestro mundo. Entonces, cuando se nos dice, por ejemplo, que la gran fraternidad blanca del planeta, con todos sus grupos de trabajo, dentro de todos los departamentos de trabajo espiritual y dentro de todos los rayos, es el rama total de Shambhala o del Señor del mundo. Estamos expresando la gran realidad que debe ser explicada por doquier. Y explicar también que dentro de los planes de la gran fraternidad blanca, como expresión viva del Señor del mundo, a través de la humanidad, debe manifestarse como coordinación correcta. Primero, entre los hombres entre sí. Después, entre los hombres y los devas. Y después, entre los hombres y los devas y la propia divinidad, creando el triple vértice, el gran triángulo cósmico de la integración espiritual del logos planetario. Y esto es muy difícil de ser comprendido. Pero si se vive muy activamente, como ustedes lo están viviendo ahora, si tratan de reproducir en sus vidas este equilibrio que surge de la atención profunda a los hechos y a los acontecimientos que a su vez producen la serena expectación,
entonces ustedes serán seres privilegiados, cuyo trabajo principal será la irradiación. Porque si ustedes tienen paz, no van a proclamarla en palabras, porque no hay ninguna palabra que pueda expresar la paz, sino que ustedes irradiarán la paz. Entonces no tendrán necesidad de tratar de convencer a las gentes. ¿Qué es lo que hace el novicio cuando entra en un ashram? Solamente quiere hablar del maestro y habla del maestro en todas partes, hasta que el maestro tiene que decir, para un poco, que lo que está haciendo es introduciendo en zonas de completa inseguridad y de obscuridad. El maestro siempre aconseja al discípulo, mantente en paz y que tu paz sea la paz del mundo. Esto es, a mi entender, una de las grandes avenidas. Ustedes pueden llamarle métodos como pedía el Señor, pero es un estado nuevo de conciencia que no puede paralizarse jamás. Es como aquella bola de nieve que baja de la montaña. Al tiempo que avanza, es más potente el impulso porque aumenta el volumen. Y es esto lo que hay que hacer. Si ustedes inician un movimiento y son conscientes del movimiento, ya jamás podrán paralizarlo. Ustedes y el movimiento serán la misma cosa. Y siendo el movimiento la vida de Dios, ustedes serán la vida de Dios en manifestación dentro de los ambientes sociales en donde están ejerciendo su evolución como ciudadanos. Bueno, un momentito. Respetuosamente, ¿usted podría relatarnos alguna experiencia que le haya reportado evolución espiritual? Sí, puede. ¿Una experiencia en qué sentido? De contacto débico. Una facultad psíquica. Un contacto con el maestro. Sí. Ah, claro. Claro. Entonces, ¿cómo viene ese contacto? Voy a hablarles de años de sufrimiento, de años en que he carecido de todo, en años de crisis de trabajo y de pérdida de la libertad física, aunque no moral. Pero el hecho de que mucha gente se encuentre en estos casos, digamos, no cualifica para que uno se pueda poner en contacto con un maestro, sino que estamos hablando de ciertas crisis. Pero hay una crisis que precede al contacto con el maestro, que es el tener que decidir entre el mundo o la jerarquía, entre Dios y el César. Y naturalmente, esta elección implica una gran visión de lo que hay que hacer, sea cual sea las dificultades, los riesgos. Es un desafío. Es como si al momento dado, por ejemplo, sintieran que todo el peso de su cuerpo se hunde en el vacío, porque no hay nada en el suelo que pueda sostenerles. O que tengan que enfrentar un gran vacío dentro de la conciencia y ser valientes para afrontarlo. Y cuando se ha vencido este vacío,
cuando se ha triunfado de la soledad, cuando se ha atravesado esta gran noche oscura del alma, entonces nos damos cuenta que el Maestro está ahí, dándote las manos. Es una historia triste, ¿verdad? Pero muy alegre al final. Claro, el contacto con el Maestro, cuando leemos algún relato de algún discípulo, parece fácil. Y si la persona es muy inteligente, facilitará mucho el trabajo, lo cual no significa que el trabajo sea fácil, sino que facilitará el camino por las dificultades. Porque un discípulo, ustedes se darán cuenta, es aquella persona que va siguiendo el movimiento opuesto a los demás. Cuando todo el mundo desciende siguiendo la línea de mínima resistencia, ustedes están ascendiendo por la ruta de la máxima resistencia. La gravedad es para los cobardes y para los pobres de corazón, como se dice. Pero la montaña, desde la cual se divisa la extensión del valle, solo es para los valientes, para aquellos que deciden afrontar la prueba. Y como que los testimonios de los discípulos, sea cual sea su procedencia, occidental u oriental, siempre vienen a parar en este punto místico de soledad, es el porque les hablo constantemente, facilitando su camino de la serena expectación. Pues cuando ustedes están muy atentos, ustedes están solos de su yo, de sus pequeñas debilidades cotidianas. Están tan atentas que se hacen expectantes y entonces viene como consecuencia la serenidad de los ángeles. Y a partir de aquí, ustedes encuentran que en su camino oscuro hay que darte una nota de optimismo. Ustedes se sienten ayudados por los devas. Incluso en la construcción de la Antakarana existe una participación entre los hombres y los devas. El hombre realiza el esfuerzo y el deva construye el camino con hilos de luz. Por esto la Antakarana siempre se le denomina el hilo de luz o el puente dorado o el arco en el cielo, por ejemplo, que conduce al hombre de lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad. El camino está abierto constantemente. ¿Qué sucede entonces? Que nosotros los cerramos constantemente tras la vía de los prejuicios, de los egoísmos y de todo el conglomerado que llamamos el karma. Pero el karma es su pasado, nada tiene que ver con su presente. Si tienen dificultades en el presente, no es que estén en el presente, sino que ustedes lo reflejan del pasado. Entonces, si ustedes están atentos en el presente, ustedes carecen de karma. Si ustedes están siempre atentos, siempre serenamente expectantes, ustedes se están liberando del karma. Cuando ustedes mediten en grupo o en forma individual y estén silenciosos completamente, si han logrado hacerlo reduciendo la tensión de la mente y de los deseos y de los impulsos del cuerpo, ustedes están liberándose del karma.
Me refiero a la verdadera meditación, no a sentirse llevado por los pensamientos o siguiendo metas prefijadas. La verdad que conquistamos esotéricamente es muy fugitiva, se escapa constantemente, es como el aire. Ustedes no la pueden coger, jamás la cogerán. Pero la pueden descubrir dentro del corazón como movimiento y seguirte este movimiento. A partir de aquí, ustedes empiezan a establecer contacto con el maestro. Muchas gracias por el mensaje que nos deja, porque realmente ha colmado las esperanzas que teníamos fijadas en usted, puesto que lo conocíamos solo a través de sus escritos, y realmente ha superado la esperanza que en el mensaje que nos iba a dejar usted habíamos cifrado este grupo organizador. Lástima que está tan poco tiempo entre nosotros. Lo esperamos que regrese pronto. Mi pregunta se refiere a algo que usted comentó en la reunión de ayer en el hotel, referente al séptimo rayo. ¿Qué es el séptimo rayo? ¿Cómo se manifiesta en el mundo objetivo ese rayo? ¿De dónde procede? ¿Y cuál es la influencia que sobre nosotros ejerce ese rayo? Muchas gracias. Se trata de una influencia total en los momentos actuales. Ustedes saben que el séptimo rayo es denominado esotéricamente el rayo de la magia y del ceremonial. ¿Se han dado cuenta que les estoy hablando del séptimo rayo? Porque estamos en la era de Acuario. Porque, ¿qué es magia exactamente? Es creación. Si ustedes han creado un movimiento en el país a través del esfuerzo de ustedes, es porque han utilizado la magia organizada de la acción, porque han utilizado el poder del séptimo rayo del conde de San Germán. Y ahora están ustedes aquí haciendo lo mismo. Porque la única manera de crear es producir un vacío de expectación en nosotros que permite que dentro de nosotros pueda establecerse con toda libertad la actividad de los devas. No podemos separar a los devas de los rituales mágicos ni de la magia organizada en el mundo, porque estamos en una era donde, según tuve el gusto de decirles ayer, hay 3 grandes puntos a realizar desde el punto de vista jerárquico en el mundo y en los momentos actuales, que es la presentación de Zambala como algo que está aquí y ahora y no allá a lo lejos, en la Isla Blanca, por ejemplo. Después, la unidad del hombre con los devas, la unificación de ambos reinos. Y finalmente, el resultado de ambas cosas, cuando han sido debidamente comprendidas, que constituye la magia de la acción. Cuando ustedes están serenamente expectantes, están aplicando la magia. Están creando algo nuevo en esta vieja sociedad. No es un trabajo con las manos, ¿verdad? Es un trabajo muy sutil, pero que tiene resonancias ilimitadas. Esta es la principal característica del movimiento espiritual de la nueva era, dentro del cual, como tuve el gusto también de decirles ayer, hay unos adeptos trabajando con todos los grupos argentinos que quieren solidarizarse con el gran movimiento redentor de la jerarquía,
no creando estructuras aisladas en el sentido personal, sino que se den cuenta de la necesidad de que como espíritu de grupo puedan funcionar dentro de cada estructura sin oponerse a las estructuras ajenas y sin pensar que su estructura es mejor que las otras. Estos son términos, lo mejor y lo peor son términos muy personales. Les hablo del espíritu unitario, que es el espíritu de la acción correcta dentro de cada grupo y que después por radiación se extiende a los demás grupos. Esta es una técnica del séptimo rayo, la unificación de los grupos. El séptimo que es un reflejo del primero. El primero y el séptimo siempre son reflejo el uno del otro. Como el segundo se proyecta sobre el sexto y el tercero sobre el quinto. El cuarto, el de la humanidad, en su conjunto constituye el eje del equilibrio. De ahí la importancia que le asigna la gran fraternidad de Zambala y aún la gran fraternidad solar a nuestra humanidad, que pese a sus dificultades y conflictos sociales, pese a sus luchas, pese a su tragedia, pese al sufrimiento, es, sin embargo, el punto clave de la atención del logos planetario. Y ahí la importancia también de que surjan unas ideas nuevas. Hay que utilizar nuevos sistemas de expresión. Hay que buscar odres nuevos para el vino nuevo, porque los odres antiguos suelen tener reminiscencias del pasado y el vino se puede manifestar en forma de pasado y no en forma de presente. Y todo esto ustedes lo saben. Les repito en palabras lo que está en su pensamiento y en su corazón. No puede ser yo una persona que venga a liberarles. Dentro de mi propia humildad solo preparo un camino marcado dentro de la humanidad por la gran impresión jerárquica que tiene la visión de conjunto, cuando nosotros solo tenemos una visión de detalle. Por tanto, ustedes, como han creado un tipo de sociedad y han evocado la presencia mística del gran liberador de la humanidad, que es el instructor, ustedes deben gozar de los beneficios de esta fuerza tremenda que está surgiendo dentro del propio corazón de todos ustedes. No es tanto no sé si está bien así, ¿se escucha? No es tanto la pregunta, sino el agradecimiento de que he comprendido en la sociedad en que vivimos, que se dice, siempre se escucha de cambios, y de acuerdo a esto que estoy aquí, estoy absorbiendo, pienso que me doy cuenta que es el cambio espiritual el que tiene que tener la Argentina, como todo el mundo. Muchas gracias. A ustedes todos, naturalmente. Señor, alcancé a leer un libro suyo, me quedó grabado una frase o dos frases, no sé, que dice, ¿cómo si? Quisiera explicarme eso por lo menos a mí, porque tengo mucho deseo, porque me quedan grabadas muchas cosas, y entonces me quedó muy grabado profundamente, ¿cómo si? Bueno, si nosotros queremos tener una proyección en el futuro, deberemos tener una idea de lo que es el futuro. El futuro, por ejemplo, de un iniciado. No sé hasta qué punto podemos captar la idea de lo que es un iniciado.
Pero si usted dice, voy a vivir como si fuese un iniciado, usted, por el solo hecho de afirmarlo, empieza a trabajar en el sentido de un iniciado. O, por ejemplo, ustedes quieren saber, por ejemplo, lo que sufre el presidente Alfonsín dentro del alto cargo que la vida le ha otorgado. Traten de ponerse dentro de él como si ustedes fuesen el presidente Alfonsín, pero de una manera absoluta, de una manera total. No simplemente tratando de divertirse, porque la mente suele divertirse, ¿verdad? Y esto pueden ponerse en situación como si fuese el señor Beltrán. ¿Qué voy a hacer? Les doy cuenta. Es difícil, pero hay que tratar de hacerlo. Yo digo, voy a tratar de comportarme como si yo fuese el maestro. Y entonces, naturalmente, esto me da una gran responsabilidad. Porque preparo el camino de convertirme en un adepto. Y esto es la principal característica de la técnica, como si. Ustedes no podrán comprender el corazón de los demás si no se ponen en la situación de como si fuesen los demás. Comprenderían sus razones, sus sentimientos, sus dudas, sus temores y su propio sufrimiento. Y entonces quizá serían más amables, más condescendientes, más amorosos, más comprensivos. Esto es. Saber situarse dentro de los acontecimientos, dentro de las personas, dentro de los seres, por elevados que sean, tratando de captar el significado de lo que ustedes harían si fuesen, por ejemplo, un maestro. Es difícil, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Como digo, cuando hablo, digo como si voy a tratar de hablar como si fuese un maestro. Y entonces sucede algo extraordinario. Sucede que a veces me doy cuenta que soy casi el maestro cuando estoy. El maestro tibetano habla en un libro, La esterilización de la jerarquía, de un gran movimiento para fines de este siglo, de que la jerarquía se va a exteriorizar, como lo estuvo en la época atlante, ¿Sí? y como que después va a reaparecer el avatar. Y yo quisiera que hablaras un poco de esto y de nosotros como aspirantes espirituales dentro de todo ese proceso, cuál es nuestro rol o a qué, aplicando la técnica como sí, qué lugar deberíamos ocupar. Bueno, creo que he dicho anteriormente que el avatar depende mucho, no de nuestras esperanzas en su vuelta, en su venida, sino en nuestro comportamiento social, nuestro modo de pensar, de sentir, de actuar, de vivir. Lo cierto es que cada época difícil es precursora de un avatar. El maestro tibetano dice que al final del siglo aparecerá Cristo como instructor del mundo. Bueno, supongamos que esta afirmación del tibetano sea realmente un hecho cierto. Entonces tendremos que trabajar para preparar su camino, porque si preparamos su camino, entonces preparamos el camino de aquellos que acompañan la avatar, que es la jerarquía. Quizá por las condiciones extremas de tensión planetaria. Esta vez no vendrá el instructor solo, sino que vendrá toda la jerarquía ocupando lugares en el planeta, lugares destacados en la economía, en la ciencia, en la política y en la religión, imprimiendo un nuevo ritmo a los acontecimientos sociales del mundo. Pero claro, esto está muy determinado por nuestra voluntad de acción. No existen milagros. Un avatar se manifiesta cuando la humanidad está preparada.
Y si esta vez no solo viene al avatar, sino que viene con toda su gran fraternidad blanca, tratando de imprimir una nueva línea ejecutoria en el mundo, es porque el mundo, en cierta manera, está preparado para recibirlo. Los iniciados, los adeptos de la gran fraternidad, encarnarán en cuerpos que ocuparán lugares destacados en la vida política de los pueblos, en su vida económica, en su vida religiosa, en la filosofía, en la ciencia, en todo. Y naturalmente exigirán de nosotros, lo que siempre digo, una gran expectación para poder atraer a nosotros a aquellos que son los que crean los caminos de acercamiento, que son los devas. Se dan cuenta que todo es un esfuerzo conjunto. Por primera vez están trabajando Shambhala, jerarquía y la humanidad, siguiendo el recto impulso de una acción que es la ejecutoria mayor que ha visto la tierra desde el principio de los tiempos, que es el restablecimiento de la gran fraternidad, no solo en la isla blanca de Shambhala, sino por doquier, en todas las partes del mundo, creando la situación que hará posible una iniciación del logos planetario. Somos responsables de esta iniciación porque somos células de su cuerpo. Por tanto, estamos implicados en el proceso. Y muchos de los dramas sucedidos en la humanidad en los últimos 200 años son precursores de la iniciación del logos planetario. Porque toda iniciación viene precedida por grandes crisis y tensiones. Y las hemos vivido mucho y muy profundamente. Meditación. Haremos una meditación y, siguiendo mi costumbre, voy a relatar o voy a pronunciar la invocación en mi propia lengua, en catalán, porque me siento más identificado. Apaga la luz blanca y pone luz violeta, ¿te parece bien? Quiere apagar las luces. Sí. Sí. Des del punt de llum, element de Déu, que flueixi llum a les ments dels homes, que la llum davalli a la terra, des del punt d'amor en el cor de Déu, que flueixi amor als cors dels homes, que el Crist torni a la terra,
des del centre on la voluntat de Déu és coneguda, que el propòsit guiï les petites voluntats dels homes. El propòsit que els mestres coneixen i serveixen. Mitjançant aquell centre que anomenem la raça dels homes, que es realitzi el pla d'amor i de llum i segelli la porta on hi resta el mal. Que la llum, l'amor i el poder restableixin el pla damunt la terra.
Que la paz del Maestro sea con todos nosotros.